Hola a todos, bienvenidos al video de hoy, el cual se tratará principalmente de seguir profundizando en los conceptos claves para poder empezar el estudio profundo de la seguridad y la salud ocupacional, lógicamente orientada a la agroindustria. Bien, en videos previos hemos definido muy bien lo que es prevención. Hemos visto que la prevención es un conjunto de técnicas que están orientadas a prevenir los riesgos, a eliminarlos, a evitarlos y al final de cuentas están destinados a evitar que surjan daños profesionales en los trabajadores debido a su trabajo. Bien, estas técnicas, como vimos en los videos pasados, están divididos en grandes grupos. Tenemos técnicas relacionadas con prevenir los accidentes, relacionadas con prevenir los riesgos relacionados con contaminantes físicos, químicos y biológicos, riesgos relacionados con la fatiga física y mental y riesgos relacionados con la insatisfacción laboral. Cada técnica se orienta a prevenir un daño en específico. El día de hoy vamos a profundizar en los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque las técnicas que más ampliamente vamos a estudiar, las técnicas preventivas que más vamos a estudiar en este curso, serán aquellas técnicas que estén destinadas a prevenir accidentes. Entonces, bien, vamos a ver principalmente en este curso las técnicas relacionadas con la seguridad. Para poder evitar los accidentes tenemos que, lógicamente, entender muy bien qué son ellos. Entonces, en el video de hoy vamos a ver básicamente una definición legal de lo que es un accidente de trabajo, el origen de los accidentes de trabajo y los mecanismos para que se produzca un accidente de trabajo. Si queremos enfocarnos a la prevención de esos accidentes, tenemos que estar muy bien empapados de lo que es un accidente de trabajo. Recordando videos previos, ya vimos que el trabajo puede generar daños a la salud. Estos daños pueden manifestarse en forma de patologías propias de enfermedades o accidentes laborales. Hemos visto que también pueden ser lesiones o cualquier otra enfermedad que provenga o se derive del trabajo. Dentro de esos daños, un gran grupo de ellos se conocen como accidentes de trabajo. La seguridad está destinada a establecer. La seguridad está destinada a establecer las metodologías y las técnicas adecuadas para prevenir que surjan accidentes en el trabajo. Para poder entender estas técnicas, lógicamente lo primero que tenemos que entender es qué es un accidente. Vamos a ver legalmente qué es un accidente. ¿A qué me refiero con legalmente? La seguridad tiene un fundamento muy profundo de la legislación. En otras palabras, mucho de lo que nosotros vamos a ver está relacionado con la legislación. No vamos a profundizar el día de hoy en la legislación aplicada a la seguridad. En futuros videos dentro de esta misma unidad 1 vamos a profundizar muchísimo más en la legislación que debemos cumplir como futuros prevencionistas, como futuros técnicos de seguridad orientados a la agroindustria. No obstante, el día de hoy vamos a revisar una pequeña parte de la legislación de la ley nacional e internacional a la cual estamos sujetos nosotros y que tiene relación con la definición de los accidentes. Bien, vamos a orientarnos para definir los accidentes principalmente en tres leyes que son propias del Ecuador, internacionales y de referencia. Vamos a revisar el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 1, el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, la resolución del IES 5.3 en su artículo 11, y vamos a revisar rápidamente la legislación española. Entonces, a través de poder analizar la primera ley, que es internacional, la segunda ley, que es nuestra, y la tercera ley, que es de referencia, que no se aplica al Ecuador, pero que nos sirve de referencia por el idioma en el cual está y porque es muy completa, vamos a comprender muy bien qué es un accidente de trabajo. No vamos a revisar esta normativa el día de hoy, como les indico. En un futuro video revisaremos a profundidad la legislación aplicada a la seguridad. Sobre el día de hoy leeremos rápidamente qué nos dice la legislación sobre qué es un accidente de trabajo. Bien.
La legislación nuestra nos indica que un accidente de trabajo, dentro del Reglamento del Seguro General de Riesgos en el Trabajo, en el artículo 11, nos indica que un accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo, originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado o en el trabajador una lesión corporal, perturbación funcional o una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. Vamos a revisar posteriormente a profundidad estas leyes. Lo que hoy día queremos entender es que un accidente es un suceso indeseado, es algo que sale de la planificación regular y que no es esperado, lógicamente, y que provenga principalmente del trabajo y que pueda o tenga la posibilidad de ocasionar una lesión corporal, alguna perturbación funcional, una incapacidad o incluso la muerte del trabajador de forma inmediata o posterior. La ley nos habla acerca de ese concepto como accidente. Vamos a ver qué nos dice la legislación española. Y la legislación española, que va a ser una legislación de referencia, nos indica que un accidente es cualquier suceso no deseado con ocasión o como consecuencia del trabajo que interrumpa el proceso normal de las actividades de forma súbita y como consecuencia tenga o hubiera podido ocasionar daños a las cosas y a las lesiones de las personas. Como podemos ver, aquí nuevamente se reitera que los accidentes son sucesos no deseados, imprevistos, que interrumpen las labores adecuadas y que pueden o generan daños sobre la salud de los trabajadores, o incluso aquí en la legislación española nos habla de que pueden generar daños a los bienes materiales. Posteriormente analizaremos mucho más profundamente lo que es un accidente y ahí definiremos mucho mejor este tipo. Por lo pronto, debemos comprender que los accidentes deben ser prevenidos, porque son sucesos no esperados, sucesos indeseados, sucesos que afectan el normal desempeño de las labores en el trabajo y que pueden generar daños a los trabajadores, incluso la muerte. Por ende, se deberá considerar como posible siniestro aquella circunstancia que tenga la potencialidad de generar daños, a pesar de que no lleguen a materializarse. En otras palabras, nosotros como futuros prevencionistas no tendremos que estar únicamente viendo las condiciones de trabajo que vayan a ocasionar un accidente de forma indudable, sino más bien que debemos considerar que dentro de las acciones de prevención se deben considerar también aquellas circunstancias o sucesos no deseados que tengan la potencial posibilidad de generar un daño, si llegan a materializarse. Entonces tenemos que ser muy hábiles en poder identificar aquellas condiciones de trabajo que tengan la potencialidad en algún momento de generar un daño. Bien, ahora, hemos entendido lo que es el accidente de trabajo. Debemos nosotros entender cuáles son las consecuencias de estos accidentes. Entonces, un accidente, un suceso indeseado que puede o no generar, que tiene la potencialidad, perdón, de generar un daño a la salud, puede traer como consecuencias diversos factores negativos. Y dependiendo de los daños que genere, se podrán clasificar esas consecuencias en unas u otras. ¿A qué me refiero? Los daños debidos a los accidentes laborales van a ser de diversos tipos. Cada accidente generará diferentes daños. Y esos daños estarán principalmente representados o principalmente clasificados debido a las lesiones que generan, en otras palabras, las lesiones generadas por el daño, que pueden ser heridas, quemaduras, fracturas, luxaciones, esguinces o electrocuciones.
En otras palabras, los daños generados por los accidentes laborales, los daños a la salud generados por los accidentes laborales, pueden dividirse dependiendo de la lesión que generan en el trabajador, que pueden ser heridas generales como por ejemplo cortes, quemaduras como por ejemplo debido a estar expuesta a una superficie muy caliente, fracturas debido a un traumatismo, un golpe, luxaciones, esguinces debido lógicamente a algún tipo de traumatismo, golpe, y electrocuciones por entrar en contacto con energía eléctrica. Bien, los daños generados por los accidentes laborales también pueden clasificarse dependiendo de la gravedad de los mismos. Un accidente puede generar daños desde simples que requieran solo primeros auxilios, atención inmediata y el trabajador después de eso pueda seguir laborando, o incluso la muerte del mismo. Los daños también se pueden clasificar en base a sus consecuencias. Es decir, desde la única necesidad de primeros auxilios hasta pasar por diversos grados de incapacidad y generar la muerte. Bien, y finalmente, los daños que se generan producto de los accidentes de trabajo pueden también clasificarse en base a otros criterios, como pueden ser a los costes económicos y sociales que generan el accidente y que afectan al trabajador y a la familia y al Estado. Bien, entonces como podemos ver, los daños que genera un accidente en la salud de un trabajador son muy diversos y pueden traer varias y diferentes lesiones, pueden tener diferente gravedad, generar diferentes consecuencias, incluso pueden generar pérdidas económicas drásticas a la familia, a la empresa y al Estado, dependiendo del tipo de daño. ¿Correcto? Ahora bien, lo siguiente que tenemos que comprender es, habiendo ya entendido qué es un accidente de trabajo y habiendo entendido cuáles son las consecuencias o daños producto de un accidente de trabajo, ahora tenemos que entender de dónde se origina. Lógicamente, los accidentes se generarán de condiciones de trabajo. En otras palabras, los accidentes pueden derivarse de la presencia de condiciones de trabajo que tengan la potencialidad de ocasionar un daño. Entonces, todo accidente de trabajo, al final de cuentas, proviene de una condición de trabajo, de una característica del trabajo. Bien, esas características de esas condiciones de trabajo que ocasionan los accidentes pueden dividirse en dos grandes grupos. En otras palabras, las fuentes de un accidente pueden dividirse en dos grandes grupos. En origen tipo nivel humano y origen tipo nivel técnico. ¿Cuál es la diferencia? Los orígenes de un accidente tipo nivel humano tienen que ver con el conocimiento y habilidades del trabajador, con las aptitudes y actitudes del trabajador. Es decir, el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer su trabajo. Más precisamente, provienen de el no saber hacer su trabajo, el no hacer su trabajo y el no querer hacer su trabajo de forma adecuada. También provienen de errores humanos, olvidos, descuidos, imprudencias, entre otros. Entonces, este primer grupo de fuente de accidentes de trabajo está directamente relacionado con el trabajador, con su conocimiento, sus habilidades y su actitud. El segundo grupo de orígenes de accidente de trabajo se conoce como nivel técnico. Aquí estamos hablando de condiciones propiamente físicas del entorno y organizativas. Principalmente tenemos aquí dentro de este grupo sistemas de protección no activados, fatiga de materiales, entre otros. Es decir, factores técnicos, condiciones peligrosas o fallos técnicos. Es decir, ya algún elemento físico, algún elemento material o algún elemento organizativo y administrativo del trabajo. Como ahí podemos ver dos claros ejemplos. En el primer caso vemos una actitud equivocada del trabajador. Está soldando con un equipo de protección personal con elementos que lo protegen que son obsoletos, que no hacen ningún tipo de beneficio al trabajador. La segunda imagen nos está ayudando a entender orígenes técnicos
de un accidente. Como podemos ver, tenemos un andamio sumamente inestable en el cual si un trabajador llega a acceder, puede llegar a caerse y generar un accidente. Bien. Vamos a entender cuál es la mecánica de un accidente. La mecánica de un accidente siempre surge de dos elementos principales. De una fuente de un nivel humano y una fuente de un nivel técnico. En otras palabras, todo accidente surge de una acción peligrosa o de un fallo técnico. Y o de un fallo técnico. En otras palabras, todo accidente surge de alguna falla humana, un acto inseguro humano, un acto peligroso humano, y o de algún fallo técnico de algún elemento del trabajo. Cuando aparece una acción peligrosa y o un fallo técnico, se genera la situación de riesgo. Como por ejemplo, el tener un andamio muy mal armado representa un fallo técnico. Al aparecerse ese fallo técnico, surge la situación de riesgo. Esta situación de riesgo, al estar presente en el trabajador o cerca del trabajador, surge que se derive en una situación de peligro. Es decir, el riesgo ya es inherente, es posible. Entonces, si seguimos con el ejemplo, si tenemos un andamio mal armado, ahí surge la situación de riesgo debido a ese fallo técnico. El andamio mal armado es el fallo técnico. La presencia de este andamio genera que aparezca una situación de riesgo. Que el trabajador tenga la intención de subir a ese andamio genera la situación de peligro. Ahora el riesgo es inherente. Bien. Se tiene que producir algún factor desencadenante, es decir, alguna consecuencia del trabajador en tiempo y espacio a la situación del peligro para que ese peligro se transforme en un accidente. En otras palabras, no solo la presencia del andamio, que es un fallo técnico, no solo el andamio disponible para el trabajador, que es la situación de riesgo, y no solo que el trabajador tenga la intención de acceder al andamio, que es la situación de peligro, van a generar necesariamente el accidente. Tiene que haber un factor desencadenante que ocasione que se genere el accidente. Por ejemplo, que el trabajador suba y que exceda el peso soportado por alguna base del andamio y que el andamio colapse. El factor desencadenante sería que se rompa, por ejemplo, una base del andamio o que se desplace la base del andamio y que el andamio pierda estabilidad y colapse. Ahí estamos ante el factor desencadenante que generaría el suceso indeseado, teniendo como fin un accidente de algún tipo, los cuales los veremos más adelante en que se clasifica. Entonces, de forma resumida, todo accidente va a nacer siempre de alguna acción peligrosa, algún acto que el trabajador hace y que lo pone y que le podría generar un daño, o algún fallo técnico, alguna condición de trabajo física que pueda generar un daño. Cuando aparecen alguno de estos dos elementos o los dos a la vez, se genera la situación de riesgo. Esta situación de riesgo, cuando el trabajador está expuesto a la misma, cuando el trabajador se enfrenta a la misma, se deriva en una situación de peligro. Y al existir algún factor desencadenante que ocasione el accidente o que lo inicie, se genera el suceso indeseado. Si hacemos un ejemplo nuevamente del andamio, tendríamos que alguien arma muy mal un andamio, muy inestable un andamio. Eso sería un fallo técnico porque el andamio representa un elemento físico del trabajo que puede generar un daño. Un andamio mal armado puede generar un daño al colapsar. Entonces tenemos el andamio mal armado, que es un fallo técnico, de ahí nace toda la situación, de ahí nace todo el accidente. Entonces tenemos el andamio mal armado.
El andamio mal armado, al estar presente en el puesto de trabajo, genera la situación de riesgo. El trabajador, al estar frente a ese andamio mal armado, entra en la situación de peligro. Si lo sube y llega a deslizarse o romperse una base, se desencadena el accidente y como resultado tendríamos un suceso indeseado. Que ya vendría a ser el accidente con con algún daño hacia el trabajador o hacia los bienes materiales. ¿Correcto? Resumiendo lo que hemos hablado y viendo un esquema mucho más claro de cómo es el mecanismo de un accidente, vamos a ver que todo nace de un factor humano o de un factor técnico. Es decir, todo nace de una acción, de un acto inseguro del trabajador o alguna condición insegura de su trabajo. Bien, ahí es donde ingresa la prevención. La prevención ingresa justo cuando suceden o cuando aparecen esos factores. Bien, si es que no se maneja adecuadamente esos factores técnicos y humanos, que son las fuentes principales del accidente, se genera el riesgo. El riesgo por sí solo no va a generar el daño, ni es capaz de que suceda el accidente. Debe arrancar el accidente siempre por un factor desencadenante. Es ese factor desencadenante el que hace que todo inicie y a la final tengamos que pasamos de un factor humano o técnico inseguro a un accidente. Ese factor desencadenante genera un accidente. Bien, para minimizar los daños que genera el accidente, ahí podemos utilizar técnicas de protección. Entonces, las técnicas de protección, como hemos visto en videos pasados, no evitan los accidentes, pero sí protegen de los daños que generan. Esos accidentes, al sucederse, pueden generar lesiones de diversos tipos y daños de diversos tipos. Y para mitigar esos daños, utilizamos niveles de previsión, ya es a través de seguros contratados. Entonces, de forma mucho más resumida, aquí vemos claramente los tres conceptos iniciales que vimos en la seguridad: prevención, protección y previsión. La prevención actúa sobre los factores que son la fuente de los accidentes, es decir, factores humanos y factores técnicos. La prevención actúa sobre todas esas condiciones relacionadas con el trabajador o relacionadas con el trabajo que pueden llegar a generar un daño. Si no se actúa de forma adecuada en cuanto a prevención, se puede generar un riesgo producto de esos factores técnicos o humanos inseguros. Ese riesgo, al suceder un factor desencadenante, genera que ya no sea solo un riesgo inmaterial, sino que ahora sea un riesgo que sea materializado, que sea hecho posible en un accidente. Entonces, el riesgo en realidad es todo lo que está antes del accidente. Si es que hay un factor desencadenante, ese riesgo se traduce en un accidente. El riesgo es lo que está todavía en abstracto. El accidente ya es la materialización de eso abstracto. Bien, cuando surge el accidente, podemos nosotros utilizar técnicas de protección que eviten, más bien que minimicen los daños, como por ejemplo un casco. Y siempre el accidente va a generar lesiones o daños, lesiones materiales o daños, lesiones al trabajador o daños a algún bien material de la empresa. Y cuando ya esos daños se han generado, ahí actuamos a través de la previsión, contratando seguros para poder mitigar los efectos de esos daños. Espero que haya sido de su total entendimiento. Muchas gracias por su atención.